el término parenteral hacía referencia a la vía de administración de unos medicamentos, atravesando una o más capas de la piel o las membranas mucosas mediante una inyección, que era la respuesta que ustedes tenían que dar en la primera pregunta. La vía parenteral es empleada en multitud de situaciones, es la más utilizada porque es mucho más factible y es una rápida absorción, permite una rápida absorción. Entonces la administración por vía parenteral es la administración de un medicamento a través de la piel y mucosas por medio de una aguja que incluye las siguientes vías. Y entonces veíamos, por ejemplo, la vía intradérmica, que dijimos que vamos a introducir el medicamento entre las capas de la piel con un ángulo de 15 grados, ¿verdad? Entonces prácticamente es de 15 grados porque lo que queremos lograr es un efecto en la dermis. ¿Sí? Entonces regularmente nosotros introducimos esa aguja 15 grados y es en la capa dermis, ¿verdad? En la segunda capa, que es como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Entonces está el ángulo de punción, perdón, que es de 15 grados y entonces de 15 grados con el bisel hacia arriba y es lo que les decía, es en la dermis, ¿verdad? En la segunda capa, porque la epidermis es una capa más delgada, ¿verdad? Es la superficial, la que usted puede ver a simple vista. Y entonces al introducir la aguja siempre se va a formar una pápula, que es lo que hablábamos, que puede ser para diagnóstico, ¿verdad? Alguna reacción alérgica a algún medicamento o en algunos casos, ¿verdad? O por ejemplo en los niños para administrar la inmunización, que sería la BCG, que se va a quedar la pápula y entonces eso es lo que provoca o lo que genera la cicatriz. De los objetivos de la administración intradérmica, ya vimos que nos permite ser una vía de medio de diagnóstico para la prueba para una prueba cutánea, para alguna alergia hacia algún medicamento, para obtener la inmunización en los niños, que es lo que les mencionaba, la BCG, y que solamente tenemos cierto límite a administrar. Por ejemplo, en esta vía intradérmica solo podemos administrar de 0.1 a 0.10 de cantidad, ¿verdad? Solamente esa cantidad podemos administrar en la vía intradérmica. Vimos también la vía subcutánea, que entonces igual es la introducción de medicamento, pero en el tejido subcutáneo, en un ángulo de 45 grados, que es como usted ve acá, es en el tejido subcutáneo, de ahí el nombre. ¿Sí? Entonces no es en la epidermis, no es en la dermis, es directamente en el tejido subcutáneo y que entonces necesitamos un ángulo de 45 grados para llegar directamente hacia el sitio. Aparte de eso, ¿verdad? Hay una cantidad de agujas, ¿verdad? En tamaños y entonces hay que ir adecuando la aguja según la profundidad que va a tener la inyección. De los objetivos de la vía subcutánea es que nos permite absorber casi completamente el medicamento, ¿verdad? Regenera una buena absorción. Permite administrar una menor cantidad de medicamento que en la vía intramuscular, pero es muy efectivo, ¿verdad? Como les decía, es de fácil absorción también. Y que en este caso solo podemos administrar de 0.5 a 1.5. Y como veíamos el día de antier, vimos que entonces según la vía va a ir aumentando la cantidad que podemos administrar. Entonces, por ejemplo, en la vía subcutánea podemos administrar de 0.5 a 1.5 cc. De la vía intramuscular, que es la introducción de un medicamento en el músculo directamente a través de la piel y a través del tejido celular subcutáneo, es decir, pasa por todas las capas hasta llegar al músculo, que es lo que ustedes ven en la imagen. Entonces está la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo y el músculo, que es donde directamente queremos introducir este medicamento. Va a ser en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces en línea recta, esos son los 90 grados. ¿Para qué? Para que entonces nos permita llegar directamente hacia el músculo. Y por eso les decía, están las agujas adecuadas según tamaño, que es lo que nos permite llegar a la profundidad deseada. Perdone, licenciada, podría regresar. Muchas gracias.
la que está atrás, digamos, la vía subcutánea, perdón. Muchas gracias, licenciada. Y de los objetivos de la administración de medicamentos por vía intramuscular, ya vimos que mediante esta vía evitamos que sea destruido por los jugos gástricos, ¿verdad? Que entonces decíamos es mucho más efectivo porque por vía oral pues tiene que pasar todo ese proceso digestivo, hay jugos gástricos que lo destruyen y entonces el medicamento no llega como tal completo. A diferencia de estas vías, ¿verdad? Que en estas vías parenterales es mucho mejor la absorción y llega casi completo el medicamento al sitio de acción. Otro de los objetivos es que nos permite proteger el tejido subcutáneo de medicamentos que lo pueden irritar. Entonces, si hay algún medicamento irritante, lo podemos evitar utilizando la vía intramuscular directamente. Y nos permite administrar una mayor cantidad de medicamentos. En este caso, nos permite administrar de 3 a 5 cc, ¿verdad? Es mucho mayor que en las otras vías anteriores. De 3 a 5 cc podemos administrar en esta vía, ¿verdad? Intramuscular específicamente, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que tenemos que ir haciendo. ¿En qué capa se va colocando? La primera, en la intradérmica, su nombre lo dice, dentro de la dermis. La subcutánea, que es en el tejido subcutáneo. Y la intramuscular, que es directamente en el músculo. Conforme a eso va a ir cambiando el ángulo y también la cantidad de medicamento que podemos administrar. Pero la vía parenteral es la más adecuada porque evitamos que se destruya el medicamento y hay una mejor absorción. Y en esta nos habíamos quedado que hablábamos de la vía intravenosa o endovenosa, que es la introducción de medicamentos directamente al torrente sanguíneo o circulatorio a través de una vena. Entonces, ¿se acuerdan que yo les explicaba que siempre va a haber un catéter, ¿verdad? Se canaliza al paciente y se deja un catéter que les decía no es una aguja, ¿verdad? Sino que es como un plastiquito, ¿verdad? Es un tubo, es un catéter que va introducido directamente en la vena, ¿sí? Entonces les decía, puede tener un sello de heparina o puede que tenga una solución directa, pero entonces mediante la vena nosotros administramos también medicamentos, una cantidad de medicamentos, ¿sí? Y entonces por eso hay que cuidar mucho la vena, ¿verdad? Hay que cuidar mucho la vía periférica para evitar canalizar innecesariamente o en repetidas ocasiones a los pacientes. Hay que tener mucha precaución. Les decía, si por ejemplo solo tiene un stopper o un sello de parina, es como un hulito, entonces solo se introduce, ¿verdad? La aguja de la jeringa que yo voy a utilizar para administrar medicamentos, pero debo tener cuidado de no romper este tubito, porque si no voy a generar daño al paciente y aparte voy a tener que volver a canalizarlo. Entonces lo que queremos evitar es el mayor sufrimiento, ¿verdad? Queremos evitar ese sufrimiento del paciente y aparte canalizarlo a cada cierto tiempo, ¿verdad? Es lo que queremos evitar, por eso hay que cuidar mucho esta vía. Incluso hay que instruir al paciente para que entonces, por ejemplo, cubra el área si se va a bañar, evite movilizarlo mucho, evite doblarlo. Por eso es que también lo colocamos justo en esta parte del brazo. ¿Por qué? Porque si lo colocamos en la muñeca, el paciente dobla la muñeca y puede doblar el catéter y entonces tendríamos que volver a canalizar. Al igual si lo colocamos justo en el pliegue del codo, de igual forma. Entonces tiene que ser en un lugar donde le permita la comodidad y la movilidad a mi paciente. Y así evitemos que volvamos a canalizar innecesariamente, ¿verdad? Por eso nos corresponde cuidar mucho esa vía. Dentro de los objetivos está que obtenemos un efecto más rápido, ¿sí? Con la vía de administración intravenosa, el efecto es mucho más rápido, se absorbe mucho más y permite administrar una mayor cantidad de medicamentos. ¿Por qué? Porque no hay un límite, ¿verdad? Podemos aplicar soluciones de 1000 cc, de 2000 cc, no hay un límite, pero lo que sí es que hay que cuidar mucho esa vena, ¿verdad? Para evitar algún tipo de inflamación, flebitis, irritación, entre otros. Eso sí hay que cuidarlo, pero nos permite administrar una mayor cantidad de medicamentos o soluciones intravenosas. También vimos el equipo general entonces que utilizamos.
una bandeja que contenga las jeringas según la cantidad de medicamento que yo voy a administrar. Hay de 1, de 3, de 5, de 10 o de 20 ml. Según la cantidad de medicamento que yo voy a administrar, esa cantidad o esa jeringa voy a utilizar. Agujas que les decía, no es lo mismo aguja que jeringa. La aguja viene por aparte. Es decir, cada jeringa ya trae una aguja. Pero si yo con esa aguja voy a extraer el medicamento, no puedo utilizar la misma para administrarlo. Entonces necesito otra aguja para ya administrarlo como tal, para que esté limpia, mantengamos la técnica aséptica. Los medicamentos a utilizar, los ordenados por el médico, el ticket de medicamentos para corroborar, para confrontar que sea el paciente correcto y que sea el medicamento correcto que yo voy a administrar y la dosis. Mi caja descartable y algodón y alcohol para realizar la respectiva asepsia. En cualquiera de las vías siempre se hace asepsia. Ya sea intravenosa, se hace asepsia, especialmente si es un sello de parina, que la mayoría de veces es por esa vía que administramos. Del procedimiento entonces de la vía muscular está que nos lavemos las manos, que preparemos nuestra jeringa de 3.5, según la cantidad que vayamos a administrar. Recuerden que solo en la vía intramuscular solo podemos administrar hasta 5 ml. Y la aguja según el tipo bueno, el tamaño específicamente, regularmente es 21 o 22, que es la normal, y que la que nos permite llegar directamente hacia el músculo. Entonces, primero yo tengo que preparar todo mi equipo, entonces yo tengo que fluchar, es decir, yo tengo que extraer o tengo que jalar el émbolo y luego volverlo a sacar para extraer todo el aire de la jeringa. Entonces yo jalo el émbolo y lo vuelvo a introducir para sacar todo el tipo de aire. Aparte de eso, yo tengo que enroscar bien la aguja para evitar que se desenrosque o que se caiga, etcétera. Tengo que enroscarlo bien. Cuando voy a extraer el líquido de un frasco que tiene tapón de caucho, que es como un plastiquito de hule, cuando son de esos frascos y específicamente son frascos reutilizables o de varias dosis, yo tengo que realizar una limpieza o una asepsia. Entonces utilizo un algodón humedecido con alcohol, limpio esa parte, ¿verdad? Donde está el tapón, y luego ya puedo colocar mi aguja y extraer la cantidad de medicamento que yo voy a administrar. Pero entonces siempre debo tener una asepsia. Les digo, no importa si es un frasco recién abierto o si es un frasco de varias dosis, tengo que realizar una asepsia a este tapón de caucho para evitar algún tipo de infección o traslado de microorganismos hacia el paciente. Y lo que les decía, yo tengo que cambiar la aguja por la elegida para inyectar. La jeringa ya tiene una aguja, ya trae consigo una aguja, que es con la que yo extraigo el medicamento. Pero aparte tengo que tener otra aguja para colocarla, volverla a cambiar, y con esa sí administro el medicamento. Pero no puedo administrar con la misma que extraje el medicamento, porque entonces puede que no visualice bien cuando yo aspire. O por otro lado, estoy produciendo la introducción de microorganismos directos al paciente, ¿verdad? Entonces yo tengo que evitar introducir esa jeringa o más bien esa aguja al paciente. Por eso lo debo cambiar. Si es ampolleta, que sería esta, si es una ampolla, la tengo que limpiar, tengo que proteger el cuello con algodón y abrirla. Con estas ampollas hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno no lo sabe abrir se puede cortar, y a todos nos puede pasar, a todos nos ha pasado, entonces sí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué puede hacer? Puede colocar una torunda de algodón algo grandecita para agarrarlo, o puede incluso utilizar el envoltorio de las jeringas. Entonces la enrolla alrededor de esta ampolla, porque esto es lo que se quiebra. Pero entonces usted agarra con una mano esta parte y con la otra va a cortar la ampolla. Entonces hace un movimiento fuerte hacia atrás para que directamente extraiga o más bien se quiebre esa ampolla. Y entonces tomo la ampolla entre los dedos índice y medio de la mano izquierda, introduzco mi aguja no tiene que tocar los extremos de la ampolla, es decir, la abertura no tiene que tocarla, y entonces
sostengo mi jeringa bien con mi dedo pulgar y anular y entonces ya extraigo el medicamento, ¿sí? Entonces ya sea por frasco o sea por ampolla, debo tener cuidado con la asepsia y debo tener cuidado de no contaminar la aguja, ¿verdad? Y entonces en este caso específicamente las ampollas sí hay que tener mucho cuidado, porque les digo, a la primera pues es muy difícil por los nervios y por todo, uno no puede ni siquiera abrir la ampolla, pero con la práctica se va haciendo. Entonces, como recomendación, utilizar ya sea un envoltorio de jeringa o un pedazo de algodón, la envuelve alrededor de esta parte de arriba. ¿Para qué? Para que entonces usted al quebrarla no se vaya a cortar. Para eso me sirve. ¿Sí? Entonces debe ser un movimiento uniforme, fuerte hacia atrás y entonces así se quiebra. ¿Sí? Por ejemplo, las ampollas grandes sí son un poquito más difícil de quebrar, ¿verdad? Las pequeñitas pues es fácil, pero las grandes sí es un poquito más difícil, entonces sí hay que calcular la fuerza para evitar derramar el medicamento también y para tener cuidado de no lastimarse. Entonces, les digo, es un poquito complicado por los nervios cuando es la primera vez, pues es muy difícil, ¿verdad? Realizarlo, pero conforme usted lo vaya practicando y lo vaya realizando en los servicios, va a ir agarrando práctica. ¿Sí? Pero entonces, de forma general, hay que tener mucho cuidado con las ampollas, que es así como se los decía. Si usted lo rompe de esta forma, probablemente se vaya a cortar. Entonces necesitamos que coloque una torunda de algodón o el envoltorio de la jeringa, lo envuelve y entonces lo hace hacia atrás, ¿sí? Agarra con una mano la ampolla de la parte de abajo y con la otra es que tiene que extraerlo. Entonces, bueno, antes de eso, de preferencia con estas ampollas, hay que darles golpecitos en la parte de arriba, es decir, en esta parte, porque por la posición en la que están puede que queden restos del medicamento arriba. Entonces yo necesito dar pequeños golpecitos para evitar que el medicamento se desperdicie innecesariamente. Y entonces ya luego puedo extraerlo, ¿verdad? Puedo quebrar la ampolla. Y estos son los frascos que le decía, ¿verdad? Que tiene tapadera de caucho, ¿verdad? Es como un hulito el que tiene aquí. Entonces siempre trae un sello de metal. Hay que retirar el sello de metal y luego le realiza asepsia y ya introduce su aguja para extraer el medicamento. Entonces puede encontrar de estos frascos o puede encontrar de estas ampollas. Pero hay que tener precaución con ambas. Y entonces dijimos que yo extraigo, ¿verdad? Yo extraigo con aspiro, ¿verdad? Aspiro el líquido y cuidando de no derramarlo, de no desperdiciar ese medicamento y haber extraído la dosis correcta. Coloco mi jeringa en la bandeja, protegiéndola, ¿verdad? Protegiendo la aguja con su capuchón, con su tapadera, lo coloco en mi bandeja ya preparada. Acomodo a mi paciente en decúbito ventral o prona, lo descubro y desinfecto el área a inyectar, ¿sí? Entonces, solo recuerde que yo debo mantener la individualidad del paciente, entonces yo solo descubro el área que voy a utilizar y en el resto yo lo mantengo cubierto. Entonces, en el ángulo de 90 grados voy a introducir la aguja hasta el músculo y lo que debo hacer es comprobar que no he perforado ningún vaso sanguíneo. ¿Cómo lo hago? Jalo el émbolo sin mover la aguja, ¿verdad? Porque entonces yo ya introducí la aguja. Agarro con una de mis manos la jeringa y con la otra levanto el émbolo. Jalo un poquito nada más, solo es para jalar, para ver si no hay sangre. Si sale sangre, se perfora un vaso y lo tengo que sacar inmediatamente, ¿verdad? Con cuidado. Y si no, si solamente es aire, entonces no hay problema. Yo introduzco el medicamento, tampoco de un solo, sino que despacito para que no sea tan doloroso para el paciente. Y entonces, pero esto sí es muy importante, si nunca se les vaya a olvidar. Usted introduce la aguja a 90 grados y entonces tiene que jalar el émbolo un poquito para ver si no perforó un vaso, ¿sí? E introducir el líquido lentamente. Y al finalizar realizo una presión local con una torunda de algodón, ¿verdad? Presiono, no presiono fuerte, solamente coloco la torunda de algodón con alcohol para entonces evitar que exista algún tipo de sangrado, aunque no debería pasar, ¿verdad? Pero entonces solamente es un pequeño masaje para que el líquido recorra todavía los miembros inferiores. Licenciada. Entonces veamos, por ejemplo, los sitios de punción, ¿verdad? De la inyección intramuscular. Hay 3 áreas donde yo puedo administrarlo y entonces, por ejemplo, está a nivel de glúteos. Y lo que hacemos es que dividimos el glúteo en 4 cuadrantes, ¿sí? Así como usted ve acá.
Se divide en 4 cuadrantes. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la zona glútea, el lugar donde vamos a inyectar es en el cuadrante superior externo, así como habíamos dicho en nuestra guía. Entonces, ¿qué podemos hacer para medir? Porque usted no va a tener estas liñitas en el paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a saber yo dónde está? Bueno, entonces lo que puede hacer es guiarse de esta línea, ¿verdad? De la línea interglútea, la que une los glúteos. Y entonces, a partir de esto, usted forma un cuadrante imaginario, ¿verdad? Entonces, forma, por ejemplo, una X o forma una línea recta y luego una línea perpendicular, ¿sí? Entonces es como si usted estuviera formando imaginariamente estos 4 cuadrantes. Entonces usted directamente desde esta línea hacia de forma horizontal y luego una media. Entonces en la cara o en el cuadrante superior externo, ¿sí? Se llama externo porque está afuera o está lejos. Entonces cuadrante superior externo, ahí puede administrar. Sí, pero entonces debe ser solo en este cuadrante porque vea que el nervio ciático pasa por aquí en medio, justo en medio de los glúteos. Entonces yo debo tener cuidado. Ya sea en el lado derecho o izquierdo, es en el mismo cuadrante, ¿verdad? Entonces debo tener cuidado. No es en medio, no es aquí arriba, no es abajo, no. Es aquí en la parte superior, cuadrante superior externo. Aquí es donde yo tengo que administrar, ya sea derecho o sea izquierdo, en ambos lados se utiliza el mismo, ¿sí? Cuadrante superior externo, derecho o izquierdo. Entonces les digo, ¿cómo voy a saberlo yo de manera imaginaria? Yo puedo trazar una línea, primero una línea horizontal y luego una línea vertical para formar mi cuadrante. Entonces en la parte externa, que yo debo administrar ese medicamento, ¿sí? Otra de las medidas es que yo puedo utilizar mi mano, ¿verdad? Entonces es como si yo estuviera midiendo. Lo que hago es que yo localizo la zona ilíaca, ¿verdad? Mi sacro. Usted siente el huesito. Realícenlo para que ustedes puedan ir practicando cómo se hace. Entonces usted tiene que utilizar su mano completa. Entonces con el dedo pulgar usted localiza el huesito, ¿sí? Si ya lo localizó, solamente es como si usted abriera su mano hacia atrás. Así está como un triángulo. ¿Ah? ¿Cómo? Como en la forma de un triángulo, digamos. Ajá, sí, sí, Licenciada, más o ¿y si menos. se nos llega a presentar un paciente obeso, no se va Es a lo localizar mismo, el es lo hueso? mismo. Siempre tenemos que ir tomando en cuenta cuál es el cuadrante superior externo, ¿verdad? Porque les digo, nos podemos guiar ya sea del huesito, si por ejemplo en los pacientes que tienen sobrepeso o tienen obesidad, pues es un poquito difícil localizar el huesito. Pero entonces utilizamos este método que yo les decía, que entonces yo realizo una línea imaginaria Disculpe, solo que horizontal por y rato se va a vertical. Realizamos una línea imaginaria horizontal y vertical, como si usted estuviera haciendo exactamente esto, dividiendo sus cuadrantes. Y entonces en el cuadrante superior externo es donde administramos el medicamento intramuscular. Esa es una de las vías, por ejemplo en la zona glútea. En la zona del brazo, que se acuerdan que hablamos que es el músculo deltoides, entonces localizamos el huesito del hombro, ¿verdad? El acromión, que es la cabecita. Entonces localizamos el acromión y lo que hacemos es que contamos o colocamos los 3 dedos desde ese acromión hasta abajo, 3 dedos, y entonces después de esos 3 dedos yo ya puedo administrar el medicamento. Es muy sencillo. Entonces yo solo localizo el huesito de mi hombro, ¿verdad? El acromión. De ahí para abajo 3 dedos y ahí es el sitio de inyección en el deltoides. Entonces puedo utilizar cualquiera de las dos vías. Puedo utilizar la zona glútea, puedo utilizar el deltoides y puedo utilizar otra que ahorita vamos a ver, pero entonces es sencillo, ¿verdad? Solamente yo tengo que saber la localización, el nombre de los músculos para entenderlo. Entonces, por ejemplo, en este deltoides es bastante sencillo. Usted solo localiza, ¿verdad? La cabecita de su hombro, del huesito. Y entonces localizado,
3 dedos hacia abajo, a partir del acromión hacia abajo, ahí puede inyectar. Esta es la área, ¿verdad? Entonces aquí digamos que hay 3 dedos, de aquí para abajo hay 3 dedos y en esta área usted puede inyectar, ¿verdad? En la zona media directamente. Ese es otro sitio de punción para la vía intramuscular. Entonces ya vimos la zona glútea, ya vimos la zona del deltoides y también lo podemos administrar en la cara externa del muslo. Porque en determinado momento, si yo por ejemplo necesito un medicamento y no tengo a nadie que me inyecte y es intramuscular, me lo puedo administrar en el muslo, ¿sí? Entonces igual, yo realizo una línea imaginaria, ¿sí? Desde este huesito, desde la cabecita del fémur hacia abajo, hasta mi rodilla. Entonces, a partir de ello, o incluso mucho más sencillo, usted localiza su ingle, ¿verdad? Que es el pliegue, directamente donde existe ese pliegue del muslo. Entonces usted visualiza su pierna y entonces coloca 5 dedos a partir de la ingle para abajo y con su otra mano 5 dedos desde la rodilla hacia arriba. Y entonces en esa parte que queda en medio, ¿verdad? En medio de las dos manos, en esa parte puede inyectar, pero no en medio, porque vea que según la anatomía está el hueso. Entonces el músculo está en la cara externa, afuera. Entonces sí, usted localiza así su músculo, ¿verdad? De la rodilla para arriba y de la ingle para abajo. Y la parte que está en medio, esa es la que puede inyectar, pero en la cara externa, hacia afuera, en esta parte, no en medio. En la cara externa. ¿A cuántos grados, perdón? ¿A cuántos grados es la intramuscular? 90 90. grados. En cualquiera de las vías o en cualquiera de las zonas es a 90 grados. Ya sea en el glúteo, en el deltoides o en el muslo, es exactamente el mismo ángulo porque es intramuscular. ¿Sí? Entonces, es lo que les decía. Aproximadamente 5 centímetros y 5 centímetros en el punto medio, en el músculo, ¿verdad? Entonces recuerde que es en la cara externa, en la parte de afuera, no en medio, no en la cara interna, sino en la cara externa, que es donde hay mayor músculo. Entonces ahí, en cualquiera de las zonas, ¿sí? Entonces, igual en el glúteo, ¿verdad? Solamente yo realizo mis cuadrantes y es en el cuadrante superior externo. En el deltoides, igual, yo localizo mi acromión, 3 dedos hacia abajo y ya coloco mi inyección en el punto medio. Y en el muslo, que es en la cara externa de ese muslo. Entonces yo localizo, puede ser desde la ingle hacia abajo y de la rodilla hacia arriba y el punto o el resto que me quede entre mis dos manos, ese es el área que yo puedo inyectar, el punto medio de la cara externa. Entonces recuerda que siempre la cara externa. Lick, disculpe, no solo, Por favor. licenciada, disculpe antes que cambie de tema. Para el procedimiento de la vía subcutánea, me lavo las manos, preparo mi equipo, mi jeringa, mis agujas, limpio el frasco donde voy a extraer el medicamento. Tengo que cambiar la aguja. En cualquiera de las vías de administración yo siempre cambio la aguja. Si es ampolleta, la limpio y la abro con cuidado. Eso es lo que les iba a mencionar también. En el video ustedes ya vieron cómo abrió ella la ampolla. Colocó la torunda de algodón alrededor y lo presionó y lo extrajo, ¿verdad? Quebró la ampolla y no se lesionó ni se lastimó. Y tengo que aspirar o jalar el medicamento del frasco, ¿sí? Entonces en cualquiera de las vías este es el procedimiento siempre. Me lavo las manos, preparo mi equipo, limpio el frasco de donde voy a extraer el medicamento, si es de tapadera de caucho, y si es ampolla, entonces la limpio y la abro. Tengo que cambiar mi aguja, es decir, yo extraigo con una aguja mi medicamento, cuando ya esté preparado le cambio la aguja y con esa administro. Entonces tengo que aspirar el medicamento al frasco, tengo que, si es una dosis exacta, si es una ampolla completa, debo verificar que no queden restos de medicamento en la ampolla. Yo debo extraer todo. Y aunque ingrese aire, el aire lo puedo ir sacando después, no hay problema. Acomodo al paciente según el sitio de inyección, realizo asepsia. Cuando esté seca la piel, es decir, yo lo realizo con una torunda
humedecida con alcohol. Tengo que esperar un poquito a que se seque. Cuando ya esté seca, entonces ya introduzco la aguja, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Si es una aguja de 1.2 centímetros, es decir, pequeñita, lo inserto en un ángulo de 90 grados, si es pequeñita la aguja, aunque sea vía subcutánea. Ahora, si es de 1.5 centímetros de largo, la aguja la vamos a insertar en el ángulo de 45, ¿verdad? Que es el normal. Pero tengo que tomar en cuenta de qué tamaño es la aguja, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tamaño de la aguja, si es muy pequeña, de 1.2 centímetros, lo inserto en un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque entonces insertarlo así me permite llegar al tejido subcutáneo, solo si es de ese tamaño la aguja. Si es normal de 1.5 en 45 grados, que es el ángulo normal de la subcutánea. Entonces, con una de mis manos yo detengo el área donde yo voy a inyectar, ¿verdad? Presiono o agarro, lo detengo y con la otra voy a insertar mi aguja. Cuando ya esté insertada la aguja, igual voy a comprobar que no haya ingresado a un vaso sanguíneo, ¿verdad? Aspiro, verifico que sea aire y no sangre lo que ingrese a mi jeringa. Y entonces, por ejemplo, de la inyección subcutánea, es lo que les decía, yo tengo que hacer cierta presión, ¿verdad? Como pellizcar un poquito en el área donde voy a administrar. ¿Para qué? Para que entonces me permita visualizar o llegar mucho más fácil a la vía subcutánea o al tejido subcutáneo, ¿sí? Entonces, de esta forma, ¿verdad? Yo tengo que hacer cierta presión, introduzco la aguja, que es lo que les decía, si es muy pequeñita la aguja va a ser a un ángulo de 90 grados, y si es la normal, ¿verdad? De 1.5 a 45 grados. Pero entonces siempre tengo que hacer la presión, ¿verdad? Tengo que como presionar, tengo que agarrar el tejido para directamente llegar al tejido subcutáneo. Entonces no siempre se coloca toda la aguja. Si usted se da cuenta, no introdujo hasta aquí, al tope, sino que solo es una pequeña cantidad. ¿Por qué? Porque al momento de yo presionar, ¿verdad? Yo agarrar el tejido, directamente me lleva hacia el tejido subcutáneo mucho más fácil. Pero entonces debo tener cuidado, ¿verdad? De no llegar directamente al músculo porque no es el tipo de inyección que yo quiero administrar. Entonces hablamos solamente de que es a 90 grados si es muy pequeña la aguja, pero igual tengo que hacer agarrar el pedazo de tejido, ¿verdad? Realizar cierto pellizco, por así decirlo, agarrar o detener la piel para que entonces yo pueda llegar directamente al tejido subcutáneo. Y por supuesto que aspirar para detectar entonces que yo no haya introducido la aguja a un vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde yo puedo administrar las inyecciones subcutáneas? Puede ser en las áreas del deltoides, puede ser en el abdomen, ¿verdad? Que regularmente es para los pacientes con insulina, ahí se lo administran. O en los muslos, ¿verdad? En la cara externa del muslo. En el glúteo también, ¿verdad? Entonces esas son las mismas áreas más el abdomen donde se puede administrar y lo que cambia es el ángulo, ¿verdad? Entonces se puede administrar en cualquiera de las áreas, pero siempre y cuando yo tome el ángulo correcto, ¿sí? Y agarrando el tejido para que me permita mucho mejor llegar al tejido subcutáneo, ¿verdad? Entonces tengo que tomar en cuenta el procedimiento en la vía intradérmica, que es directamente en la dermis. Entonces, de igual forma, nos lavamos las manos, preparamos nuestro equipo, preparamos nuestra jeringa, que regularmente para la vía intradérmica sí es de 1 ml solamente, de 1 ml con aguja número 26, de 1 centímetro de largo. Realizar asepsia en el área en que vamos a administrarlo, aspirar el medicamento del recipiente, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que aspirar y preparar todo el medicamento antes de realizar asepsia, ¿verdad? Pero entonces le realizamos asepsia al recipiente, aspiramos el medicamento, cambiamos la aguja, que como les decía, siempre cambiamos la aguja, aunque en el caso de las jeringas de 1 ml viene ya incluida la aguja, entonces no se puede descartar, pero sí hay que tener mucho cuidado de no contaminarla, ¿verdad? De no contaminarla, y por eso realizamos siempre la asepsia del recipiente, del frasco de donde vayamos a extraer el medicamento, para evitar introducir al paciente algún microorganismo. Acomodamos al paciente según el área de inyección, que de igual forma es en la parte media anterior del antebrazo y la región deltoidea, ¿verdad? Esas son las partes en que nosotros vamos a poder colocar
este tipo de administración intradérmica, que como les decía, como veíamos anteriormente, regularmente es para un diagnóstico de una reacción alérgica o en el caso de los niños para aplicar la inmunización de BCG. Entonces regularmente es en el antebrazo, ¿verdad? O en el brazo, en la región del deltoides. Después de haber preparado mi equipo, yo ya tengo mi bandeja, ya tengo todo mi equipo preparado, mis torundas, mis jeringas, agujas, el medicamento ya preparado. Cuando ya tengo yo todo preparado, puedo llegar con mi paciente, con mi bandeja, ya puedo localizar el área en el que voy a administrar el medicamento y realizo la asepsia. Recuerden que la asepsia es en un solo movimiento, entonces si es de forma circular de adentro hacia afuera, sin volver al mismo lugar que yo ya limpié. Y si es de arriba hacia abajo, igual, solo una vez de arriba hacia abajo. Y si quiero volver a hacer asepsia es de arriba hacia abajo, ¿sí? No tengo que estar regresando al área que yo ya limpié. Introduzco la aguja con bisel hacia arriba en un ángulo de 15 grados, es decir, por debajo de la epidermis. Que recuerden que cualquier tipo de administración de medicamentos es con el bisel hacia arriba, por favor. Y entonces en el caso de la intradérmica es en un ángulo de 15 grados debajo de la epidermis e inyectamos el líquido formando una pequeña ampolla en donde aplicamos. Eso es lo que nos indica que sí lo colocamos correctamente. Si no se forma la ampolla, quiere decir que lo colocamos un poco más profundo de lo que deberíamos haberlo hecho. Entonces, la ampolla es la que nos indica que sí está correcto, ¿verdad? Se forma la ampollita con el líquido. Y al extraer la aguja no hay que realizar ningún masaje, especialmente si es la vacuna BCG. No se realiza ningún masaje, hay que decirle a la madre que no le realice ningún masaje, nada. Y que después de varios días puede ya ir formando una cicatriz, ¿verdad? Se vuelve en costra y luego se va formando una cicatriz. Y si es una prueba cutánea alérgica, por ejemplo la de penicilina, entonces colocamos alrededor de la ampolla un círculo y si se observa enrojecida, el paciente es alérgico. Aparte, si es enrojecida, si aumenta el tamaño, es decir, si yo al momento de hacer ese círculo pasa de 1 milímetro, por ejemplo, me quiere decir que es alérgico el paciente y si está enrojecido. Si no está enrojecido, el paciente no es alérgico, ¿verdad? Pero entonces, dependiendo de el medio que utilicemos, si es para inmunización o si es para diagnóstico. Pero entonces, siempre va a haber una forma de aplicar este medicamento y que entonces siempre va a quedar una pápula o una ampolla, como usted le quiera decir. Siempre, siempre. Entonces, esa ampolla se tiene que formar sí o sí, que es lo que me indica a mí que sí lo coloqué correctamente en la dermis, ¿verdad? Que entonces ya vimos la imagen. La epidermis es una capa pues muy delgadita, usted la puede sentir. Y directamente después de esa capa está la dermis. Entonces ahí es donde debo yo administrar el medicamento, la sustancia, ya sea para inmunización o para una prueba alérgica. Pero entonces debo tomar en cuenta todos estos aspectos, especialmente que debe ser con el bisel hacia arriba, en un ángulo de 15 grados, con la asepsia correspondiente, con el cuidado correspondiente. En cada uno de los procedimientos yo debo explicarle al paciente lo que vamos a realizar, cuánto tiempo va a durar, que respire profundo, todo eso. Entonces tengo que tratar de calmar a mi paciente. Por ejemplo, en estas pruebas, pues cuando le hacemos la prueba de penicilina a alguno de los pacientes, pues solo se le explica, ¿verdad?, para qué consiste o en qué consiste esta prueba. Y, por ejemplo, en la inmunización sí hay que explicarle a la mamá, ¿verdad?, que puede que tenga o que se le vaya o que sea doloroso para el bebé, que se le vaya a formar una costra y que después se le va a formar una cicatriz. Y que entonces los cuidados que debe tener es no realizarle masaje y lavarlo con agua y jabón, ¿verdad? Pero sin hacer masaje y entonces mantenerlo bien limpio y seco. Y que entonces después de ciertos días va a formar una costra que es normal y después va a quedar una cicatriz, ¿sí? Siempre hay que explicarle eso a los pacientes. Entonces es de esta forma, lo que les decía, ¿verdad? Entonces recuerde que la epidermis es una capa delgadita que solo es la protectora. Está la dermis, que es la siguiente capa, la subcutánea y el músculo. Entonces a nivel de la dermis es que yo ingreso la aguja con bisel hacia arriba a 15 grados, así como usted ve acá, y se forma la pápula o la ampollita, así debe quedar. Entonces puede ser en el antebrazo
o puede ser en el deltoides, ¿verdad? Que el deltoides regularmente es para los pacientes recién nacidos, ¿verdad? Quienes aplicamos la inmunización, para ellos regularmente lo utilizamos. Y para hacer la prueba de una reacción alérgica sería en el antebrazo, así como ustedes ven ahí. Venosa, como otras de las vías, ¿verdad? Mediante una vena periférica. Entonces, el procedimiento en la vía intravenosa tenemos preparar nuestro equipo de 3.5, de 10 ml, según la cantidad de medicamento indicado, ¿verdad? La dosis indicada y con el número de aguja indicada. Aspiramos el líquido del frasco, por supuesto que debimos de haberle realizado asepsia al frasco, ¿verdad? Si, aunque independientemente de que si es de frasco con tapadera de caucho o si es una ampolla, a cualquiera de los dos se le realiza una asepsia. Se aspira el líquido. Recuerden que antes de aspirar, pues yo tengo que tener preparado todo mi equipo. Tengo que jalar o abrir mi jeringa, tengo que jalar o aspirar cierta cantidad de aire para que entonces me sea mucho más fácil extraer el líquido, porque ya está como flojo ese émbolo, ¿verdad? Entonces sí, para sacar el aire de la jeringa. Enroscamos bien esa aguja para que no se pueda caer o contaminar. Colocamos al paciente en posición adecuada y seleccionamos la vena, dependiendo que, como les digo, regularmente no es como que usted directamente hacia la vena va a administrar ese medicamento, sino que ya tienen un catéter, tienen un stopper, que mediante eso es que colocamos el medicamento. Pero, por ejemplo, si al paciente necesariamente tiene que ir directo a la vena, entonces colocamos al paciente en la posición adecuada, le seleccionamos la vena y colocamos la ligadura 4 dedos arriba del sitio donde vamos a puncionar. Es como si usted fuera a extraer sangre, solamente que en este caso será una administración de medicamentos en la vena. Entonces colocamos la ligadura 4 dedos arriba del sitio de la punción. Limpiamos el área, ¿verdad? Hacemos asepsia con algodón humedecido en alcohol y puncionamos la vena en un ángulo de 15 grados con el bisel hacia arriba de la aguja y aspiramos para estar seguros que estamos en vena, ¿verdad? Y soltamos la ligadura e inyectamos el medicamento, que, como les digo, sería en el caso de que por algún motivo el médico indique directo en la vena, sin catéter, sin nada, sino que de una vez en la vena. Pero regularmente no lo utilizamos, sino que el paciente ya tiene un catéter, ya tiene un sello de parina y a través de ese administramos nosotros el medicamento, ¿sí? Entonces, igual tenemos que hacerle la asepsia a ese sello de parina y luego ya introducimos. Que, como les decía, hay que tener cuidado porque no hay que introducir demasiado la aguja, ni tampoco muy fuerte, porque entonces podemos romper el catéter interno, que se acuerdan que es de plástico. Entonces lo podemos romper, podemos perder la vena y nos tocaría canalizar nuevamente. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Es el mismo procedimiento, ¿verdad? 15 grados con el bisel hacia arriba, solamente que debo tener cuidado de no romper la vena o de no romper el catéter. Entonces introduzco en el stopper despacio, sin dañar, no muy profundo, ¿verdad? Con que entre una primera parte de esa aguja, el medicamento ya va directamente a la vena, pero sin llegar hasta el catéter, porque entonces podríamos lesionar. Y la infusión debe ser lenta, hay que tener mucho cuidado al colocar el medicamento, especialmente en la vía intravenosa, entonces no hay que administrarlo rápidamente, sino que de manera lenta, dependiendo del medicamento, ¿verdad? Porque hay medicamentos que sí son muy fuertes y que pueden provocar náuseas en los pacientes o que incluso puede provocar alguna alteración del corazón o de la frecuencia respiratoria. Entonces yo debo tomar en cuenta los tipos de medicamentos y el tiempo a administrar. Entonces nadie me está corriendo, nadie me está diciendo que ahorita tengo que administrar todos los medicamentos. Sí, es la hora que yo debo administrarlo, pero debo tomarme el tiempo para realizar bien ese trabajo. Entonces lo realizo despacio, administro bien el medicamento. Por supuesto que antes de eso debí verificar que la vena esté en vena, ¿verdad? Que no tenga inflamación, enrojecimiento, entre otros, ¿verdad? Alguna alteración que yo pueda visualizar o que incluso le duela al paciente demasiado. Si al momento de yo ya estar administrando el medicamento a mi paciente es un dolor insoportable, yo retiro la aguja y entonces procedo a cambiarle ese catéter, ¿verdad? Se lo coloco en otra vena, porque cuando ya siente dolor, pues quiere decir que está obstruido o que ya no está en vena. Entonces
entonces ya no podemos utilizarlo. Necesitamos canalizar nuevamente, ¿verdad? Que ese es el método que utilizamos, como les digo, no es directamente sobre la vena, sino que mediante un catéter que está introducido en la vena, directamente hacia eso, que como les digo tiene un stopper, ¿verdad? Un sellito de parina y a través de ese introducimos la jeringa con el medicamento, pero siempre hay que tener precaución, como les decía, según la profundidad, no lastimar, en el ángulo correcto para entonces evitar romper la vena o en todo caso el catéter, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado en ese sentido para no darlo. Entonces les decía, puede ser de dos formas, casi no utilizamos esta, pero en algún momento puede ser, ¿verdad? Directamente sobre la vena, realizamos el mismo procedimiento, ligamos, ¿verdad? Con la ligadura, escogemos la vena y entonces introducimos el medicamento, ¿verdad? Eh, Igual la infusión lenta, o puede ser por este medio que les decía, tiene un catéter, un sellito y a través de ese introducimos con la jeringa el medicamento y va directamente hacia la vena. Puede ser cualquiera de los dos métodos, pero utilizamos más este. El paciente siempre va a tener un catéter, un sello de parina y a través de ese introducimos el medicamento o infusión lenta. Medicamentos o por otras vías. Entonces está, por ejemplo, la administración de medicamentos por instilación óptica, es decir, es la introducción de un líquido medicinal o medicamento en forma de gotas en los oídos, en el conducto auditivo directamente, ¿sí? Instilación óptica. Óptica. Entonces introducimos cierto fármaco que ya estaba prescrito por el médico en forma de gotas, regularmente siempre es en gotas, mediante un gotero en los oídos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de enfermedad o de afección que tenga el paciente, así va a ser la dosis y así va a ser el medicamento que el médico ordene. Y entonces nuestro trabajo es cumplir con esas órdenes, ¿verdad? Realizar ese trabajo para que entonces el paciente pueda recuperarse. Cuando hablamos entonces de la instilación óptica o la administración de medicamentos directamente por el conducto auditivo, hablamos de que nuestro objetivo es desinfectar y descongestionar el conducto auditivo. Si tiene algún tipo de infección, algún tipo de alteración, mediante la administración de medicamentos podemos protegerlo y disminuir este problema o esta incomodidad. Aliviar el dolor en el caso de infecciones, ¿verdad? Cuando hay infecciones auditivas o a nivel de la audición o del sentido del oído, el paciente puede presentar dolor. Entonces podemos nosotros administrar cierto medicamento mediante gotas que pueda aliviar el dolor, ¿verdad? Algún anestésico en forma de gotero para ablandar el cerumen y para ayudar a remover cuerpos extraños, que regularmente es en el caso de los niños, ¿verdad? Que los niños pues son más traviesos y que pueden introducir cualquier tipo de objeto en su conducto auditivo y entonces mediante las gotas podemos removerlo o hacer que pueda caer por gravedad o que pueda destapar el conducto auditivo. Ese es nuestro objetivo entonces, ¿sí? De forma terapéutica, de forma preventiva o incluso para un tratamiento específico. Del equipo que necesitamos va a ser el medicamento, el gotero, las motas de algodón, hisopos, una caja de desechos y el Cardex o ticket de medicamentos. En estos documentos es donde nos indica qué tipo de medicamento hay que administrar y por eso nos sirve para verificar el nombre del paciente, la dosis, el medicamento y la vía a administrar. Para eso nos sirve el ticket, para corroborar los 5 correctos. En el procedimiento entonces nos lavamos las manos, ya seleccionamos el medicamento o más bien ya lo preparamos, ya verificamos que sí es el que nos indica y entonces lo llevamos con el paciente. Llevamos todo nuestro equipo junto al paciente. Lo identificamos, le preguntamos su nombre, le explicamos el procedimiento, colocamos al paciente en posición sentada y con la cabeza inclinada, ya sea a la derecha o a la izquierda, según el oído a tratar. Limpiamos el oído externo con hisopos. Estamos hablando de oído externo, quiere decir que yo no puedo introducir los hisopos al interior del conducto auditivo, ¿sí? Solo hablamos del oído externo. Entonces solo el oído externo, lo que usted puede ver de forma exterior, es lo que va a limpiar con los hisopos.
Se extrae el medicamento con gotero, dependiendo, ¿verdad? Si son frascos, sí, podemos extraerlo con un gotero, pero si vienen frascos así específicos como el que veíamos en la imagen, no hay problema, puede ser con este frasco tomando las precauciones necesarias. Entonces, si es por ejemplo en un frasco externo y yo necesito un gotero, entonces yo con un gotero lo extraigo, la cantidad y la dosis indicada, y con mi mano izquierda voy a agarrar el lóbulo del oído, ¿sí? Voy a tomar el lóbulo o más bien la parte superior del pabellón y entonces entre mi dedo medio e índice voy a sostener este pabellón auricular. Y en los adultos, ¿verdad? En el caso de los adultos, voy a agarrar ese pabellón, lo voy a hacer hacia atrás y hacia arriba y hacia atrás. ¿Para qué? Para que me permita visualizar mejor el conducto auditivo, ¿sí? En los niños también, solamente que no generando mucha fuerza. En cualquiera de los dos hay que tener precaución, no es lastimar al paciente, solamente es para que me permite a mí visualizar el conducto auditivo. Entonces, por ejemplo, en los adultos es el pabellón, ¿verdad? Hacia arriba y hacia atrás. Y en los niños en la parte media del pabellón, igual, hacia atrás nada más, ¿verdad? Solo para visualizar yo el conducto auditivo. Y luego coloco el número de gotas, 3 o 4 gotas en cada oído, dependiendo de la dosis, ¿verdad? Que eso ya lo determinará el médico. Pero dependiendo de la dosis que determine el médico, yo coloco, ¿verdad? Entonces, si son 3 o 4 gotas, bueno, dejo caer las 4 gotas en el conducto auditivo. Dejo al paciente en esa posición por algunos minutos. Espero 3 a 5 minutos para realizarlo con el otro oído, ¿sí? Si lo hice ahorita en el derecho, que mi paciente se quede así unos 3 minutos y luego puedo continuar con el otro oído, si es necesario en ambos. Voy a limpiar con una mota de algodón el exceso del medicamento, si por algún motivo se derramó o el exceso que quedó en el oído externo. Con una mota de algodón solamente introduzco, el algodón va a absorber ese medicamento y el paciente ya va a quedar cómodo, ¿verdad? Entonces dejamos al paciente confortable en su unidad, dependiendo, aunque regularmente no hacemos este procedimiento, casi nunca, pero si por algún motivo usted lo hiciera, ya sabe cómo realizarlo. Entonces deja al paciente cómodo en su unidad y así continuamos con las dosis, ¿verdad? Según se ha indicado, como le estaba diciendo. ¿Sí? Entonces es bastante sencillo, usted solamente tiene que tener su medicamento y entonces una de las precauciones que debe tener es que aunque sea el gotero externo o si es un frasco directamente así, no debe tocar esta punta, no debe tocar el oído, para nada. ¿Para qué? Para que evitemos contaminarlo y entonces podamos seguirlo utilizando. Entonces no debe tocar ni ese tipo de frascos ni un gotero normal debe tocar el conducto auditivo. Esa es una de las precauciones. Pero entonces hay que tomar en cuenta cada una de las recomendaciones para evitar algún tipo de complicación en los pacientes o que incluso podamos ingresar microorganismos extraños. Entonces decíamos de las precauciones, evitar que el gotero se contamine, hacer el aseo de los elementos empleados, descartarlos correctamente en las bolsas o contenedores correctos, confrontar las órdenes médicas, quiere decir que yo confronto o verifico si lo que está en mi ticket es lo mismo que está en las órdenes y entonces así ya puedo administrarlo. Entonces yo verifico el nombre del paciente, el registro médico, el medicamento a administrar, en cuántas dosis y por qué vía. Debe estar en ambos documentos y por supuesto que al momento ya de administrarlo o en el momento en que yo ya llego con el paciente le tengo que preguntar su nombre para verificar que sí, efectivamente se trata de él. Aplicar los 5 momentos de los lavados de manos, ¿verdad? Siempre, en cualquier procedimiento. Mantener una técnica limpia de acuerdo a la actividad y dejar limpia la unidad del paciente. Entonces, nos corresponde